Can Yaman ha hablado sobre Demet Özdemir y la verdad es que ha dejado a todos con la boca abierta. Ya era hora de que dijera algo porque estábamos todos esperando. A ver, para ser honestos, la relación de Can Yaman y Demet Özdemir siempre fue un torbellino, ¿verdad? Un día juntos al día siguiente que si separados, que si solo amigos, un lío total. Y ahora, Can rompe el silencio. ¿Y qué dice? Pues mira, no es que haya soltado una bomba nuclear, pero sí que ha confirmado cosas que muchos sospechábamos, y otras que nos han pillado un poco de sorpresa. Lo que yo creo que está pasando es que Can, después de tanto tiempo con los rumores a tope, ha decidido poner las cartas sobre la mesa. Y no lo hace para reavivar la llama, ojo, sino más bien para aclarar las cosas de una vez por todas. Ha dicho que Demet es una persona muy importante en su vida, y que guardan un cariño muy especial. Hasta ahí, todo normal. Pero luego va y suelta una frase que es la que nos ha dejado pensando, que el tiempo y las circunstancias los llevaron por caminos diferentes. O sea, ¿qué significa eso de circunstancias? ¿Estamos hablando de sus carreras que despegaron a tope? ¿De las presiones mediáticas? ¿O de algo más personal? Porque vamos a ver, todos recordamos las imágenes, las miradas, todo. Parecía que lo suyo era para toda la vida. Y de repente, ¡puf!, se desinfló. Muchos dicen que fue por las exigencias de sus proyectos, que Can se fue a Italia, que Demet seguía en Turquía, lo típico que pasa cuando las carreras te separan. Pero yo sospecho que hubo algo más. Quizás la intensidad de esa relación tan pública se volvió insoportable. Imagínate cada paso que daban, analizado por miles de personas. Eso agota a cualquiera. Can también ha sido muy claro en que no hay rencores, que se desean lo mejor. Y eso está bien, ¿eh? Es maduro por su parte. Pero, ¿es totalmente sincero? Porque a veces cuando alguien dice que se desean lo mejor, es como una manera elegante de decir, ya no quiero saber nada de ti. No sé, algo en el tono me hace pensar que quizás todavía queda algo ahí, una espinita clavada. Y es que, piénsalo. Han pasado años desde su ruptura y siguen hablando de ellos como pareja. Es que no hay manera de que la gente los olvide juntos. Can sabe que cada vez que diga algo de Demet, la prensa se va a tirar encima. Y aún así, ha decidido hacerlo. ¿Por qué ahora? ¿Acaso ha vuelto a coincidir con ella? ¿Hay alguna posibilidad de que se hayan reencontrado de alguna manera? La verdad es que a mí me da la sensación de que Can está intentando poner punto final a una etapa, pero también reconoce el valor que Demet tuvo y tiene en su vida. Es como decir, sí, fuimos algo, lo recuerdo con cariño, pero seguimos adelante. Sin embargo, el público está esperando el y vivieron felices para siempre, y esto no es un cuento de hadas. Yo creo que esta declaración es para quitarse un peso de encima, para que ya no le pregunten más a cada rato. Pero por mucho que él lo diga, la química entre ellos era innegable, y eso es algo que el público no olvida fácil. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que Can y Demet podrían ser amigos de verdad después de todo? ¿O crees que esto es solo una forma de decir que el pasado ya pasó y que él está enfocado en su presente?